Ganando la batalla con oración. Cuando empezamos a hablar de ganar la batalla con oración, lo más importante que nosotros tenemos que tener siempre en la mente es que no hay ninguna batalla, ninguna lucha que nosotros no podamos ganar, sino es con la oración. De manera que Jesús nos insta a que nosotros siempre vayamos a Él en oración. Ya estamos bastante rápido, ya estamos en el capítulo 4. Falta de perdón y amargura. Esto de falta de perdón y amargura es un capítulo muy importante en nuestra vida. El autor, Jim Logan, dice lo siguiente. Logan hace una observación personal muy valiosa. El tema central de la Biblia es la historia del perdón. ¿Cuántos sabían eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es el perdón. Pero muchas veces, como buenos cristianos que somos, como buenos seguidores de Cristo que somos, como buenas personas que fuimos lavados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, no nos gusta perdonar. Entonces, el perdón a otro no es selectivo, sino un mandato. ¿Ustedes sabían que el perdón era un mandato que la Biblia dice que tenemos que perdonar? Mateo 6:12. Y perdonaos y perdonándoos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que no es si yo quiero que tengo que perdonar, es que Jesús me manda a perdonar. Pero me lastimó mi padre, me lastimó mi madre, me lastimó con una palabra que me hizo mal, con una pela que me hizo mal, un vecino, incluso si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, no deberíamos de casarnos, porque ahí en el matrimonio es que de verdad uno tiene que perdonar. Cuando no perdonamos, desobedecemos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto en Hebreos 12? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabían que no perdonar el rencor, la amargura, nos puede contaminar en nuestra vida? Otro término para la amargura, al menos, es me ha ofendido. ¿Ha escuchado esa palabra o usted mismo se la ha dicho? Es que me ha ofendido. Me han lastimado. ¿A cuántas personas de las que están aquí lo han lastimado? Yo creo que están en el aula equivocada, creo yo. Porque a mí sí me han lastimado bastante veces. Resentimiento. Perdono, pero no olvido. Cristo perdonó nuestro pecado, olvida todo nuestro pecado. Y como hijo e hija de Él que somos, tenemos que olvidar, tenemos que perdonar al hermano. ¿Cómo podemos comparar la falta del perdón, la amargura, el rencor? ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cómo se asemeja a la amargura? Al cáncer. Wow, es una palabra bastante fuerte. El cáncer, para ser curado, tiene que salir de raíz. La amargura, para ser curada, tiene que salir de raíz. El autor habla del diente de león. El diente de león es una planta mala que para uno quitarla de su plantación no puede cortarle la flor, no puede cortarle las hojas, tiene que sacarla de raíz. Así es la amargura. Por eso muchas veces nosotros vamos a la iglesia y solamente nos sentamos en la iglesia a escuchar un mensaje, viene otro mensaje, viene una prédica y vienen 5 años y estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando Dios se acercó a Moisés, le dice a Moisés que entre la mano en su seno. Y cuando la primera vez que la sacó, la mano estaba leprosa. Eso era un significado de la condición espiritual en la cual se encontraba Moisés. Moisés no podía servir a Dios con esa condición. De manera que nosotros tenemos que ser sanos.
espiritualmente. Si no somos sanos, Dios no puede hacer la obra en nosotros. Y a través del rencor que me pegó mi esposo, que tuve una bronca con un vecino, que tengo tantos años que no le hablo a mi madre, a mi padre, a un hermano, todo eso es una barrera que no deja que lleguemos al Señor. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la amargura? Durante el tiempo en que somos llamados a sufrir, pueden surgir los sentimientos de amargura y resentimiento. ¿Cuántos de los que están aquí han sido llamados a sufrir para Cristo? Vamos a hacer otra división, los que son sufridos para acá, los bendecidos para acá. En los 90 se nos decía que nos acerquemos al Señor y que todos nuestros problemas iban a estar resueltos. En el siglo XXI, hoy se nos dice que somos bendecidos y que es un evangelio de prosperidad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Respecto a la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Pregunta, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan, pero tan bueno, puede desear que sus hijos sufran? Y cuando viene el dolor, cuando viene la tragedia, cuando viene la muerte, cuando viene el COVID, cuando viene el cáncer, muchas veces nos hacemos una pregunta: ¿por qué a mí? Pero yo soy hijo tuyo, yo te sirvo, ¿por qué a mí? En la primera carta de Pedro, Pedro se trata el tema del sufrimiento y nos dice el apóstol que para responder al sufrimiento debemos poner los ojos en Jesús. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Dios? Bendecido, prosperado y en victoria. El ejemplo que Cristo dice que el que pone la mano en el arado y no le sigue, no es digno de seguirle a él. Pero también Cristo dice lo siguiente, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando nosotros dejamos que el rencor, que la amargura venga a nuestra vida, lo albergamos en nuestra vida, entonces hay un problema. No estamos siendo discípulos de Cristo. Bueno, entonces tú estás diciendo que me deje pegar, que deje que hagan y deshagan conmigo. No, no es eso. Estoy diciendo que tenemos que perdonar. Una cosa es yo tener el dolor, tener la angustia, tener todo ese rencor en mi vida. Y otra cosa es yo tener el conocimiento de que una persona me puede hacer daño, pero la perdono, pero me aparto de él para que no me haga daño. Son cosas muy diferentes. A lo mejor has tenido una niñez tremenda, terrible. Quizás no tuviste el padre que deseaste. Quizás no tuviste el esposo o la esposa que deseaste. Pero Cristo te llamó y Cristo nos lavó con su sangre. Yo tengo 35 años y en los 35 años que yo tenía, cuando yo me casé con mi esposa, a mí me daba vergüenza abrazar a mi madre y darle un beso a mi madre, porque ella no me enseñó eso. Ella me crió desapartado. Y cuando yo iba a la casa de mi esposa, yo veía que ella se le tiraba al papá, se le tiraba a la mamá, pero yo no lo podía hacer. Y yo fui rompiendo esa cadena poco a poco, porque mi madre no me crió así. Pero después, como a los 27 o 28 años, yo empecé a darle un abrazo a mi mamá, darle un beso a mi mamá. Y era cristiano desde los 19 años, desde los 17 años. Pero tenía esa barrera. De manera que el Señor está en el asunto de que usted sea feliz, de que no haya esa amargura en su vida. Entonces, Cristo padeció sufrimiento injustamente, sin embargo, no respondió con violencia ni con agresión. ¿Cómo respondemos nosotros cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene la persona que nos lastima? Paso para liberarse de la amargura, identifíquela, reconocer que somos el resultado de que nos han lastimado, tenemos el corazón
tenemos en el corazón esa carga de amargura. Cuando era bastante niño, unos 7, 8, mataron a un tío mío. Y ese tío mío me enseñó a trabajar, me llevaba para todos los lugares. Y yo conocía a la persona que lo mató. Y esa persona, luego que pasó un tiempo, ya lo liberaron y se mudó otra vez para la misma colonia. Y ya yo estaba bastante grande y yo cortaba el pelo. Y allá en mi país se usa tijera, se usa navaja y todo eso. Gran sorpresa. Yo cortando el pelo, hubo una persona que fue a cortarse el pelo. Y la sorpresa mía era que esa persona fue quien mató al tío mío. Y al tío mío yo lo amaba, porque él me llevaba para todos los lugares. Y cuando yo lo vi, eso mismo que están pensando ustedes, eso lo pensé yo también. Eso que ustedes ahora mismo le están pensando, eso también lo pensé yo. Tengo una tijera y tengo una navaja. Pero soy hijo de Dios. Era cristiano. O me voy para la derecha o me voy para la izquierda. ¿Qué hago? La derecha. Estoy aquí todavía con ustedes. Gloria a Dios. Y luego de eso, cuando le conté a la persona que le cortó el pelo, me dijo, el Señor te cubrió y el Señor te guió. Y me dolió y me vi entre la espada y la pared. Pero el Señor me limpió y me sigue limpiando. El hecho de que yo esté parado aquí no es que sea mejor que ustedes. El hecho de que yo esté hablando con ustedes aquí no significa que yo soy más santo o más papa que el papita. No, no es eso. Estoy en el camino y el Señor me está alineando y balanceando día a día. Porque estamos en el propósito. Pero el propósito es que el Señor quiere que nuestro corazón sea limpio. Y la pregunta que ustedes tienen que preguntarse y contestarse ustedes mismos: ¿hemos sido limpios por la sangre de Cristo? Ese rencor, ese dolor que está dentro de nosotros, ¿lo estamos albergando o está ahí todavía? Nota, cuidemos nuestro comentario. Si nuestro comentario no edifica, mejor no digamos nada. Un chiste, una palabra mal dicha puede traerle problemas a las otras personas. Comentario, chisme, mala actitud, acciones, broma. Una broma que me hagan a mí puede afectar mi vida espiritual. Y una broma que le diga yo a otra persona, esa persona puede ser transformado negativamente para que no avance. Porque recuérdense que Satanás hace en nuestra vida fortaleza de mentira. Y esa mentira nosotros la creemos y la albergamos. Recordemos que estamos hablando de cómo ganar la batalla en oración. Pero recordemos que en el mundo espiritual hay una palabra que es bien importante y que tiene mucho peso. Derecho legal. El derecho legal en el mundo espiritual es sumamente importante. Renuncie a ella. Reconocer que la amargura es un pecado, llamado también falta de perdón. Entregue el asunto a Dios. No podemos ligar el asunto que nosotros no podemos reconocer, no podemos tener, no lo podemos solucionar. Llevémoslos al altar. Aquí en el libro aparece una historia de un pelotero, que el pelotero lo mandaron por la Liga Menores injustamente, pero él vio esa oportunidad como una oportunidad para predicar la palabra de Dios. O sea, que siempre tenemos que buscar, siempre tenemos que ver las situaciones, por más adversas que sean, por más oscuras que sean, siempre Dios nos da una puerta para que vayamos a Él, y siempre esa puerta está para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Reconocer que somos seguidores de Jesús. Cristo fue llamado a sufrir. ¿A qué fueron llamados los seguidores? ¿A qué fuimos llamados nosotros? ¿A qué fue llamado Pablo? ¿A qué fue llamado Pedro, Jacobo? ¿A qué fue llamado Juan? Para que vayamos a un hotel y nos pasemos nuestro día comiendo en una piscina. Créame que si usted es cristiano, usted le está haciendo la guerra a Satanás. Y créame que si usted le está haciendo la guerra a Satanás,
Satanás no le va a dar con una almohada, le va a dar con un martillo y quizás con el martillo de Thor, bien grande, para que no se levante. De manera que como seguidores de Cristo estamos llamados a sufrir. Brother, entonces tú me estás diciendo que yo no soy bendecido. Sí, usted y yo somos bendecidos, pero con todas bendiciones espirituales, con todas bendiciones celestiales. De manera que nosotros no somos herederos, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Todo esto pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. De manera que no nos aferremos a lo que nosotros vemos, sino que nos aferremos a lo que tiene la palabra de Dios. Las promesas que tiene la palabra de Dios. Los cristianos regularmente decimos, porque a mí, porque se murió mi esposo, porque se murió mi esposa, porque estoy en quiebra, porque me tratan mal. Todo eso decimos nosotros. Y entonces yo le digo, ¿y por qué no a usted? ¿Por qué no a mí? ¿Qué somos nosotros que no nos puede venir eso? Si el predicador Salomón dice que un suceso le pasa a uno como a otro. Que yo soy la reina y el rey de Cristo. Y que yo soy el hijo preferido de Cristo. Pero si al Hijo de Dios le pasó eso, le hicieron eso, ¿qué más no le van a hacer a la rama? Si al árbol verde le hicieron eso, si al tronco verde le hicieron eso, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Así que cuando nos ofendan, tengamos esa raíz de amargura, saquémosla. Amemos a nuestro hermano. Amemos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Que me falló, que tengo ese rencor, que mi papá me dijo que yo no voy a servir, que yo era un bueno para nada, que me abusaron, que me lastimaron. Brother, Dios está en el asunto de que tú seas feliz. Dios está en el asunto de que nosotros seamos limpios por la sangre de Cristo. Y si nosotros no decidimos ser limpios, Él no puede hacer nada. De la única manera que Él puede transformar nuestra vida es cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre y lo transforme. Amén. De manera que Él solamente va a entrar cuando nosotros decidamos eso. Y estamos en el camino. Y quizás yo cogía de un pie, quizás tú cogías del otro pie, pero seguimos al blanco, al autor y consumador de la fe. ¿Y qué pasa si el trasfondo familiar es muy difícil? Con la amargura, con el rencor. Ninguno es difícil para Dios, para trabajar con Él. El peligro, estar resentido contra Dios y mantenerse así la amargura es hacer que Dios me rinda cuenta a mí. Es una afrenta a la soberanía de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué acarreo toda esta situación a mi vida? Entonces, ¿qué sucede cuando estoy con la amargura? Dios viene siendo un esclavo celestial que yo le digo, que yo le mando y Él hace todo lo que yo digo. Entonces la soberanía de Dios aquí no va a servir de nuestra vida. Simple y llanamente, porque la amargura de nosotros hace que nosotros veamos otra cosa. No veamos el amor de Dios. No veamos el propósito de Dios en nuestra vida. Perdonar de corazón al ofensor. Cuando existe abuso, es importantísimo establecer los límites correctos para evitar que el abuso no continúe. Si están abusando, si hay algún problema, hay que decírselo a la autoridad. Hay que denunciarlo, pero ese resentimiento no nos podemos quedar con ese resentimiento. Perdonar completamente nos libera. Perdonar no significa que consentimos con el hecho. Yo te perdono, pero yo tengo conciencia, pero no te guardo rencor. Me aparto de ti para que no me siga haciendo daño. O sea, no te estoy diciendo que seamos masoquistas, no es eso. Te estoy diciendo en el área espiritual, lo que está dentro de nosotros. Si lo tenemos que denunciar, lo vamos a denunciar a la autoridad. Lo que estamos tratando aquí, en esta organización, que es una organización espiritual. Usted es una persona espiritual, yo soy una persona espiritual. Es que tenemos que limpiarnos espiritualmente. Eso es lo que estamos tratando aquí.
Dice en Mateo 18, entonces llamándoles su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Cuánto he leído de esa historia? ¿Y cuánto no hemos puesto en práctica esa historia? Bueno, gracias por venir, yo me voy porque ustedes están toditos limpios y yo soy el único que estoy mal aquí. Muchas veces, quizás a diario, quizás minuto a minuto, el Señor me perdonó mi pecado, pero yo no perdono a los otros. El Señor perdonó mi deuda, pero yo no perdono a la otra persona. Voy conduciendo, me voy con Cristo, me voy con Él, y viene un hijo o un primo hermano de Satanás y me hace un rebase tremendo ahí, y lo que yo le digo hay que ponerle pito, porque no lo puedo decir aquí. Pero no le estoy perdonando como Cristo me perdonó a mí. De eso se trata. El perdón no implica que se retire la disciplina. El perdón significa que nosotros estemos libres espiritualmente. Aun cuando alguien se arrepiente, la justicia debe permanecer así, como la disciplina eclesiástica. O sea, le estamos diciendo que Dios en su soberanía, Él no perdona, pero también no disciplina. Aprender a vivir con las consecuencias. Este es el paso más difícil, pero necesario, si queremos librarnos de la amargura. Hemos cometido errores, hemos cometido dificultades, pero tenemos que aprender a vivir con eso mientras estamos en esta tierra. Los 5 pasos del error, los 5 pasos, de la amargura y de la dificultad. Se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió. No lo acepto. Estoy enfadado o no acepto. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué a mí? Estoy enojado, no voy a orar, no voy a leer la Biblia. Empiezo a negociar con Dios. Señor, pero tú sabes que es. Entonces empezamos a negociar con Dios, hacemos un trueque con Dios, hacemos un intercambio con Dios. Y viene la depresión, y a través de la depresión Satanás entra a nuestra vida. Por último, lo aceptamos. Cada persona de la que estamos aquí tenemos un capítulo diferente en nuestra vida. Quizás mi capítulo fue más difícil que el tuyo. A lo mejor tu capítulo fue más difícil que el mío. Pero el Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días del mundo. El Señor nos prometió que no nos iba a dejar solos. Y el salmista se va un poquito más para adelante y dice lo siguiente: alzaré los ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que no estamos solos. Cuando vienen los momentos de dificultad, de lucha, de prueba, Satanás nos ciega para que nosotros no veamos, pero el Señor está ahí. Mientras más oscura está la madrugada, es porque va a amanecer. No hay ninguna tormenta que al final no brille el sol. Y como siempre le digo, cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca, ellos hicieron todo lo que ellos podían hacer. Ellos eran un experto navegando, pero ellos no entendían o ellos no comprendían que el que estaba ahí era el presidente, era el dueño de su vida, que tenía el poder para decirle al mar, al viento, que calle y que enmudezca. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo entraron en el horno del fuego, ellos no le dijeron al Señor, ellos no negociaron con el Señor y le dijeron: si nos libera, si nos ayuda a salir de este horno, nosotros te vamos a servir. Ellos no hicieron un intercambio, su fe de ellos no estaba condicionada a un milagro que Dios podía hacer en su vida. Y lo único que se quemó cuando Dios permitió que lo entraran en el horno del fuego, ¿saben qué? La cuerda con que lo amarraron. Fue lo único que se quemó. Ni la sandalia, ni la ropa, ni un pelo, nada. Lo único que se quemó fue con lo que lo amarraron a ellos. O sea que cuando viene el fuego a nuestra vida, nos va a purificar.
Cuando el enemigo tira su dardo de fuego y pasa el cerco de Dios, esos dardos de fuego se convierten en fuego purificador a nuestra vida. Gloria a Dios. La consecuencia del pecado, de la amargura. Ustedes ven que hay algunas personas que andan como zombies, pero el trasfondo espiritual que tienen esas personas, del dolor, de la angustia, de que le pegaron cuando eran niños, de que han tenido problemas, de una burla en la escuela. ¿Qué tipo de consecuencias cree usted que son difíciles de llevar en su vida? El perdón es una elección, no es un sentimiento. Yo siento perdonar al hermano. No, yo no tengo que sentir, es una elección. Yo tengo que perdonar si soy hijo de Dios. En el asunto del perdón, la obediencia precede a la comprensión. Cuando obedecemos al Señor, uno mismo recibe los beneficios de haber perdonado a otra persona y liberar a la otra persona de la carga de culpa, que es una herramienta del diablo. ¿Sabían que la falta de perdón, la amargura es una herramienta del diablo? Y cuando yo perdono, yo me siento libre y puedo levantar mi mano en la iglesia y puedo empezar a cantar. Cuando yo perdono, no me da pena, porque alabo al Señor. El salmista dice en una ocasión a su alma, hablándole a su alma: te voy a decir algo. Si Dios te bendice, si Dios te da comida, si Dios te da alimento, si Dios te da salud, si Dios no te da salud, sea lo que sea, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Por más difícil que sea, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En Efesios 4 dice: antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quitemos esa piedra de nuestro corazón que no nos deja avanzar. Quitemos ese resentimiento de nuestro corazón, esa amargura de nuestro corazón. Y tarea práctica para ahora: lista de ofensores y perdonó. Perdono a, por. Escriban todo eso y denme lo que yo lo voy a leer y lo voy a decir: no perdono a José por esto, no perdono al hermano y tráiganlo todo aquí. No se crean, no. Sí es bueno encontrar y enfrentarnos con nuestra realidad y mirarme en un espejo y saber que soy un pecador y saber que fallo a diario. Cada vez que Dios obra en y a través de su vida, lo hace como respuesta a la fe. ¿Usted sabía que Dios obra por fe? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él en fe. ¿Ustedes sabían eso? No sabían eso. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sabían que la incredulidad es pecado cuando nos acercamos a Dios? Dice que si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le vamos a hallar. Amén. Amén. Que cuando vayamos a Dios, tenemos que ir con fe. ¿Cómo puede saber el creyente que está viviendo por fe? Consideremos al Padre de la fe. Cuando vivimos por fe no hay amargura. Cuando vivimos por fe no tenemos resentimiento en nuestra vida. Prueba 1. ¿Estoy haciendo esto para la gloria de Dios o solo por complacerme a mí? Cuando yo estoy viviendo por fe y que ya no hay amargura en mi corazón, yo hago las cosas para gloria de Dios, no para yo sentirme bien. Amén. Yo me levanto cada mañana y vengo a escuchar al hermano Natanael por fe, no por él, no por lo que vayan a dar, no por lo que vayan a compartir, es por fe. O sea que si ustedes están aquí, no es por mí, no es por ninguno de ustedes, es porque el Espíritu Santo le invitó a que ustedes estén aquí por fe. Porque nada de lo que nosotros podamos decir aquí tiene valor. Nada de lo que nosotros podamos compartir aquí tiene valor si el Espíritu Santo de Dios no está aquí guiándonos y dirigiéndonos.
Amén. O sea que el Espíritu Santo es que hace el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Yo podría pararme aquí, decirle muchas cosas, llevarlo a Marte, traerlo a Saturno, etcétera, pero si el Espíritu Santo de Dios no está aquí, de nada sirve. Por eso Pedro le dijo al Señor en una ocasión: ¿a dónde me voy a ir si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Solamente en Dios hay palabra de vida eterna. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Todo eso es Abraham, porque nada hay imposible para Dios. Cuando hablamos de que nada hay imposible para Dios, es que Dios puede quitar esa piedra de amargura en su corazón, en mi corazón, ese resentimiento. Dios lo puede quitar en cada uno de nosotros. Pero es importante que nos demos cuenta de los motivos que tenía Abraham en todo este asunto. Le dio la gloria a Dios. La fe siempre le da la gloria a Dios, porque confiesa que el hombre es incapaz de conseguir nada y que solo Dios puede hacerlo. Amén. No es la fe que él tenía en su fe, era la fe que él tenía en Dios. Era lo importante en Dios. Prueba 1. Estoy corriendo con demasiado ímpetu o soy capaz de esperar. Ya hemos aprendido que la fe y la paciencia son cosas que van siempre juntas. Yo puedo arreglar las cosas más para adelante, yo puedo arreglar lo que es el dolor, la angustia, o estoy corriendo fuera de la presencia de Dios. El cristiano que espera la guía divina, que espera que Dios obre, no se sentirá decepcionado ni se apresurará. La verdadera fe no tiene prisa hasta que Dios abre un camino. Por medio de la fe nos podemos acercar a Él y Él puede quitar toda esa raíz de amargura que hay en nosotros. Recordemos que la impaciencia es pecado, pero también recordemos que el llanto o la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Lo que viene del enemigo no produce arrepentimiento. Prueba 2. ¿Puedo defender las decisiones que estoy tomando basándome en la palabra de Dios? ¿Puede defender el odio que usted le tiene a un hermano, a una hermana, a su esposo, a su padre, a su madre, basado en la palabra de Dios? ¿Podemos defenderlo? La fe auténtica siempre se fundamenta en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia nos ofrece preceptos que obedecer, promesa que reclamar y principio que seguir. Todo está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no leemos la palabra de Dios. Nos sentamos a ver a Netflix, nos sentamos en el Play, nos sentamos a escuchar a X o tal persona, pero no alejamos de la palabra de Dios. Prueba 4. Cuando considero lo que vaya a hacer, siento gozo y paz en mi interior, si viene de parte de Dios, si lo hago bajo los fundamentos de parte de Dios. Hubieron 2 amigos que tenían una feria para gastarla, y hubo uno que compró en una tierra que estaba el mar, todo en su esplendor, todo bonito, y el otro construyó en una montaña que había muchas rocas. Pero cuando el que construyó en el mar, en Acapulco, bien bonito, bien tremendo, cuando vinieron los vientos se llevaron la casa. Pero el que construyó sobre la roca, que fue Cristo, permaneció. Vinieron vientos, vinieron agua y su casa no se movió porque estaba sobre la roca. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿En palabra o en hecho de lo que Dios nos ha dicho a nosotros? Con frecuencia, cuando avanzamos solo por fe, sentimos temores y ansiedades humanas, pero si caminamos de verdad por la fe, al final esos temores serán superados por un gozo y una paz más profunda. Aquí no
hay superhéroes, aquí no hay Superman, aquí no hay mujeres maravillas. Aquí somos hombres y mujeres que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos temores, tenemos dificultad. Y cuando vamos a dar un paso, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a hacer las cosas malas. Pero si actuamos en fe, esa fe, esos temores se van a convertir en gozo. Esa angustia se va a convertir en que el Señor va a construir nuestra vida. Una ilustración del Antiguo Testamento, Génesis 16, Abraham y Sara involucrando a Agar. Para que usted vea quién era el padre de la fe. Oh, Abraham era lo máximo. Abraham era tremendo. Fue una decisión perfectamente legal, pero no fue un paso de fe. Hermano, usted me está diciendo que Abraham, cuando Sara le entregó a su sierva Agar, me está diciendo que fue legal. Eso no fue pecado. Las leyes establecidas en aquel entonces era legal, pero también recordemos que la poligamia no es algo que Dios agrada, era pecado, pero ellos lo establecieron terrenalmente. Recordemos que estamos hablando de derecho espiritual, estamos hablando legalismo espiritual, estamos hablando de eso. Legalmente Abraham tenía el derecho, ahora espiritualmente no tenía el derecho. Son cosas muy diferentes, para que después cuando yo dé la espalda me crucifiquen y me tiren piedra, porque ya lo conozco a todo, ¿eh? Quisieron ayudar a Dios. Muchas veces queremos ayudar a Dios. Consecuencia dolorosa. Desprecio hacia Sara cuando Agar tuvo un hijo. Abraham tuvo que despedir a Agar y su primogénito, para que ustedes vean cuando actúan fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han actuado fuera de la voluntad de su esposa? Yo soy una persona que cuando llega una caja que hay que armarla, yo la armo, pero yo no miro las instrucciones. No sé si ustedes me acompañan también. Y después de 3 o 4 horas yo llamo a mi esposa para que ella lea las instrucciones y me ayude. Eso es lo que pasa cuando no leemos la Biblia. Estamos actuando fuera de la voluntad de Dios. Una ilustración del Nuevo Testamento en Hechos 27. El centurión Julio. Este hombre, Pablo le da una palabra de que no salgan a navegar. Y cuando salieron a navegar, ¿qué pasó? Naufragaron. Porque simple y llanamente estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Las 4 pruebas de la fe, ya lo hemos visto anteriormente, David, Job, Eva y Josué. Censó al pueblo para su propia gloria, no actuó por fe. Job fue tentado a sentirse impaciente con Dios a través del dolor. ¿Por qué? Porque Satanás actúa a nuestro intelecto para que nosotros digamos que Dios no está obrando en mi vida. Eva desobedeció la palabra de Dios, no actuó por fe. Josué padecía las consecuencias de Satanás, no tenía gozo y paz en Zacarías. Vimos esa historia. Retomando el tema de la semana pasada, el ocultismo se ramifica de generación en generación. Y eso de generación en generación puede traer también la angustia, puede traer el dolor, puede traer el resentimiento, puede traer esa raíz de amargura a mi vida a través de mi padre, de mi tataranieto, de mi tatarabuelo, tatarabuela, etc. Y todo eso lo puedo acarrear estando en el pueblo de Dios. Dios le advirtió al pueblo de Israel de guardarse de las costumbres paganas, adoración a ídolos y práctica ocultista. Cuando nosotros adoramos un ídolo, adoramos una persona, adoramos X o tal cosa, le estamos quitando el lugar a Dios. Pero
eso de generación en generación que viene a nuestra vida, que puede transmitirse a nuestra vida por un pacto de nuestro abuelo, de nuestra abuela, todo eso lo podemos traer nosotros y lo hemos traído y quizás no nos hemos dado cuenta. Hasta el día de hoy, los ocultistas o iniciados en la ciencia oculta transfieren los secretos y los poderes recibidos del mundo sobrenatural de generación en generación. Las imágenes de falsos dioses están sostenidas por espíritus demoníacos. Recordemos que hemos dicho que detrás de cada imagen, detrás de cada acto de idolatría, siempre hay un espíritu. Y tenemos que ver si es el espíritu de Dios o es un espíritu del demonio, un espíritu diabólico. Las imágenes de falsos dioses están sostenidas por espíritu de demoníaco. Y por lo tanto, todo practicante de la idolatría brinda adoración al diablo y sus demonios. Pero, brother, yo no adoro ninguna imagen. Yo no adoro, brother, ninguna cosa. Lo que pasa es que hoy en día todo eso, Satanás lo ha ido transformando día a día. En el sentido de que ya no adora una imagen, pero adora tu trabajo. Ya no adora a un Dios, pero adora a una persona. Ya no adora, María, Pedro, José, pero sí adora algo en tu vida. El dinero, la salud, la belleza, etc. O sea, ¿por qué Satanás tiene que cambiar su método de que nosotros cayamos en trampa si los métodos de Satanás son tan efectivos? Desde Génesis hasta la actualidad, Satanás siempre le tira a uno en nuestra mente para controlar nuestra mente. Si puede controlar nuestra mente, controla todo lo de afuera. Dice Corintios, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Cuándo hemos sido partícipes con los demonios? Cuando entramos a un restaurante que tiene un altar de Buda, un altar de María, de José, con vela, no lo digan, por favor, que después empiezan a vomitar y no queremos que vomiten aquí. Pero todo eso se lo sacrifican a esos dioses. Brother, tú me estás diciendo que si yo voy a un restaurante y yo voy a preguntar quién fue que se lo sacrificaron. No, si no hay ningún altar, no pregunte, cómetelo. Pero si hay un altar y tú lo estás viendo, agarra los pies del correcamino y vete corriendo de ahí. Vete lo más rápido posible. Los demonios le hacen creer que está logrando esa paternidad, manipulación, hasta que logran completar su total posesión, poco a poco en nuestra vida. Miren, esto aparece aquí en el libro de un productor de televisión en México que tenía un problema en su columna y fue donde una curandera, y esta curandera supuestamente venía un espíritu del más allá, ella se transformaba, le daba unas cosas bien raras y le abrieron la columna al amigo y el amigo le hicieron una operación y no botó ni una gota de sangre cuando le abrieron la columna. Y usted me dirá, hermano, pero eso es algo que es difícil de creer. De donde yo vengo conozco personas que caminan por arriba del fuego prendido y no se queman. Personas que se pasan cuchillo, espada en su cuerpo y no botan ni una gota de sangre. De manera que el mundo espiritual sí es creíble. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos porque estamos ligados, porque estamos desligados de eso y no buscamos el conocimiento en Dios. Pero cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, entonces Dios empieza a darnos todo ese entendimiento. Y el mundo espiritual se entra a través de la internet, a través de la televisión, a través de muchas cosas que simple y llanamente nosotros no la comprendemos. Y muchas veces se entra en la iglesia a través de falsos predicadores, a través de falsa adoración, que muchas veces nosotros estamos en una iglesia, no es en la iglesia de aquí, pastor, después me saca el pastor. Entonces,
en la iglesia muchas veces nosotros adquirimos conocimientos que son conocimientos falsos, que no están basados en la palabra de Dios. Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta si yo no leo la Biblia, si yo no busco la dirección de Dios, si tengo años y años que no me arrodillo delante de los pies del Señor? ¿Cómo el Señor me va a apretar todo su conocimiento? Esta hermanita que está aquí quiso introducir lo que Elena de Patrona, fundadora de la Sociedad Ocultista Teosófica. Esta sociedad esotérica pretende ser un movimiento teosófico universal que une la filosofía teológica orientales con la de Occidente. Ustedes se han visto lo que es el Buda, el Chakra, y han visto también la confesión positiva dentro de la iglesia. ¿Lo han visto? Y las canciones también que te hablan de, supuestamente son cristianas, pero no te mencionan a Dios por ningún lado. Canciones que usted escucha, que le gusta a usted, que me gusta a mí, pero no menciona a Dios por ningún lado. Que si esa canción la ponemos en una voz de una persona que no es cristiana, usted la escucha y no dice, bueno, fue él que la escribió. Pero son canciones cristianas, pero no te mencionan a Dios, te incitan a otra cosa. Esta amiga que está aquí juntó eso para unir lo que es la corriente oriental con la corriente de aquí del occidente. ¿Y cómo se une eso? Lo vamos a ver. Los seguidores de la teosofía creen en la ley del karma, conocida como la ley de la causa y efecto. ¿Ustedes han escuchado eso? Que me dio un tropezón. ¿Quién fue eso? El karma. Que en mi otra vida tú eras esto, etcétera. Pero no solamente se queda ahí, sigue avanzando. Niegan la existencia del pecado en el ser humano. Por lo tanto, niegan implícitamente la necesidad y la existencia de un Salvador. Y debido a ello, son básicamente una de las doctrinas del anticristo. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Qué pasa con las potestades territoriales, principados, gobernadores y huestes espirituales? Si esa doctrina nosotros la estamos consumiendo a través de la televisión, a través de Hollywood, a través de todo lo que nos bombardea el mundo, entonces estos principados, huestes espirituales, ángeles y demonios no van a existir, porque nosotros somos dioses. De manera que esto es una farsa. De manera que la Biblia se equivocó. Entonces, ¿qué sucede? Se están introduciendo en la iglesia día a día, poco a poco. Y hoy existen muchos ídolos de imágenes religiosas, de falsos diosas y dioses, sostenidos por distintas instituciones religiosas, algunas de ellas escondidas bajo un disfraz del cristianismo. Recordemos que la búsqueda del poder sobrenatural y el orgullo, las posesiones, son la oferta con que los demonios seducen a los ocultistas. Eso lo vimos en la clase anterior. Las ramificaciones del ocultismo afectan a la descendencia de las personas involucradas en la idolatría. Pero, brother, yo no soy idólatra. ¿Cómo tú me estás diciendo eso? Más para adelante nos vamos a dar cuenta a ver qué es lo que pasa. Entonces, fíjense, de manera que los herederos tienen una actitud de rebeldía natural contra toda forma de autoridad espiritual. Los niños, ¿por qué este niño es tan tremendo? ¿Por qué este niño es tan así? ¿Por qué? Yo soy así, nací así, no me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque a través de esa idolatría, a través de esa ramificación que se pasa de generación en generación, nosotros la podemos traer y la traemos que provocan lo siguiente: inestabilidad emocional, temperamento irraciable y violento, fuertes perturbaciones nerviosas, alteraciones psíquicas, epilepsia y desórdenes nerviosos. Pero tú me estás diciendo que todo eso puede ser espiritual. Puede ser espiritual y puede ser demoníaco. No tiene que decir que todo le vamos a decir que sea el demonio, no todo eso, pero sí puede ser. Falta de memoria, confusiones y perturbaciones mentales, todo eso lo puede traer la conducta sexual pervertida, todo eso lo puede traer lo que son las ramificaciones, lo que son las herencias espirituales a nuestra vida.
Todo tipo de acción y vicio pueden tener sus raíces en la herencia de la maldición del ocultismo y de la idolatría. O sea, lo que puede hacer mi abuelo, mi padre, lo podemos transmitir a nuestros hijos. Por eso muchas veces nuestros padres nos dijeron que nosotros no vamos a servir, que nosotros vamos a hacer una escoria. Y muchas veces hay personas que se creyeron eso y andan en la calle en vicio, andan en la calle haciendo y deshaciendo por una palabra que nosotros le dimos a nuestros hijos. O sea, usted tiene el poder de bendecir, pero también tiene el poder de maldecir. Cuando usted vaya a hablar de sus hijos, háblele espiritualmente y háblele que usted lo bendiga. Toda la participación inocente o indirecta con el ocultismo trae opresión demoníaca a nuestra vida. Debe reprender al enemigo y pedir la dirección del Espíritu Santo para saber qué evento abrió la puerta al enemigo. Quiero también advertir acerca de los peligros que corren los creyentes cuando juegan con el ocultismo y se exponen a la maldición sobre su vida, ya sea por inocencia o por diversión. Ah, que me van a leer la mano, eso no es nada, yo voy a ver, eso no existe. Podemos acarrear algo tremendo a nuestra vida y eso puede traer muchas consecuencias a nuestra vida. ¿Qué dice Juan? Amado, no creáis a todo espíritu. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hola, soy profeta y Dios me dijo que te dijera que. Ustedes no han escuchado que hoy hay apóstoles, hoy hay profetas, profetizas, hay tantas cosas que vienen a nuestra vida a bendecir y etcétera. Muchísimo. Tremendo, tremendo. El misticismo oriental. El misticismo oriental afirma la posibilidad de adquirir conocimiento del mundo sobrenatural a través de la intuición psíquica adquirida por medio de la técnica de la meditación y la concentración. Está muy famoso eso, cuando se sienten estresados, cuando se siente que hay muchas cosas en nuestra vida, vamos a meditar. Y cuando la mente está en blanco, es un taller para Satanás. Cuando nosotros entramos en ese mundo astral, es definitivamente un taller para Satanás. Tenemos que evaluar todo lo que llega a nuestra mente como revelación de Dios. La Biblia nos instruye a probar los espíritus, si son de Dios. Lo mismo aplica a nuestro pensamiento. Recuerden que hay 3 clases de pensamiento. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son esas 3 clases de pensamiento? ¿Ustedes no vinieron ese día o qué? No, está el pensamiento de nosotros, está el pensamiento de Dios y está el pensamiento de Satanás. El pensamiento de Dios siempre nos guiará a que nosotros nos vayamos a Él. El pensamiento de Satanás siempre nos guiará a que nos vayamos en contra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dice, guarda siempre esta frase en tu mente. Yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Pero miren, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué sucede con ese texto? Tomemos un momento para entender este texto. Veamos el contexto. Dice Pablo. ¿Por qué Pablo dijo eso? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Esto enseñado, así para estar asociado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. O sea que Pablo no estaba diciendo eso porque le salió de la mente. O sea que Pablo sí puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece por la situación en la cual él estaba viviendo. La doctrina del anticristo en el misticismo oriental dice lo siguiente: todo es uno y uno es Dios. Todas las religiones cristianas son iguales. Todos adoramos al mismo Dios. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí.
Todo es igual, la católica, la cristiana, la pentecostal, todo es igual. Todos somos iguales. Ecumenismo, católico, judío, protestante, todo lo unen, porque todo es igual. Universalismo. Aquí están estos dos amigos aquí. Créeme, aquí no nos critican por ya no ser guapo. En el cielo. En el cielo. Porque todos van para el cielo. Es lo que nos enseñan hoy en día. Masonería. Pero ¿qué sucede? El ser humano es Dios en potencia. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Le han entrado eso a través de la internet y a través de la televisión y de los programas? Oh. El código del campeón. Descubre tu potencial, porque nosotros somos Dios en potencia. El ser humano es Dios en potencia. No estamos diciendo que estas personas estén en el anticristo, estamos diciendo que lo que está diciendo está errado. No estamos juzgando a nadie, no juzgamos a nadie, no decimos que nadie es pecador ni nada, eso lo tienen que ver ellos. Nosotros estamos diciendo que lo que están diciendo está mal, es lo único que estamos diciendo. La naturaleza de Dios está escondida en la mente humana. La naturaleza de Dios está escondida en mí y está escondida en usted. El hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Todos nosotros somos buenos, pero cuando vayamos a una sociedad, esa sociedad nos corrompe. Eso es lo que nos enseña, es lo que nosotros aprendemos. Quiero algo, lo confieso, lo tengo. Cualquiera puede convertirse en Dios si sigue la técnica del yoga o similares. Eso es falso de toda falsedad. La reencarnación. Esa sí ustedes la han escuchado, la reencarnación, ¿verdad que sí? Porque es normal. Si tú haces buena obra, dice el hinduismo, si tú haces buena obra, entonces vas a reencarnar en una cucaracha. Pero esperamos que esa cucaracha no esté donde haya gallinas, porque te van a comer. Si hace muy mala obra, entonces va a reencarnar en otra cosa. De tiempo en tiempo, personas que supuestamente buscan para entrarnos nosotros en nuestra mente la reencarnación. Definitivamente.